Bueno, a la cárcel fue enviado el uniformado Carlos Eduardo Celine. Sería el presunto autor del feminicidio de una patrullera de la Policía Nacional que ocurrió el pasado 22 de diciembre en el sur de Bogotá. André, la saludo. Exactamente qué fue lo que dijo la juez en la audiencia de imputación de cargos y saber si el señalado aceptó o no la responsabilidad. Johanny, televidentes, muy buenas tardes. Así es, pues mire, en medio de esta audiencia de imputación de cargos, la fiscal relató cómo de manera violenta y premeditada, según afirma la fiscal, este hombre, quien era un patrullero activo de la Policía Nacional, le propinó más de 22 heridas con arma blanca a la patrullera Paula Andrea hasta acabar con su vida. Posterior, este hombre sale de la vivienda con su hijo menor de edad y se desplaza hacia el occidente de Bogotá, donde se lo entrega a una expareja sentimental y posterior se da a la fuga, donde fue capturado, recordemos, el pasado 23 de diciembre. En medio de esta audiencia, el sujeto no aceptó los cargos, sin embargo, la fiscal determinó y fue enviado a una cárcel penitenciaria. En medio de la audiencia de imputación de cargos contra el policía Carlos Eduardo Celine, presunto asesino de la patrullera Paula Andrea Celis, la fiscal relató la manera violenta y sanguinaria como el uniformado le propinó más de 22 heridas con arma blanca hasta acabar con su vida. Esta vez no bastaron los golpes y las agresiones verbales por parte suya, sino hasta el punto de ultimarla con un elemento cortopunzante, tal y como se evidencia a través del acta de inspección técnica cadáver, donde advierte la Fiscalía que en esa relación que se hiciera en esa acta se pueden aproximadamente verificar que hubo un tanto de más de 22 heridas causadas con arma. En medio de la audiencia también quedó en evidencia que la patrullera Paula Andrea ya venía siendo víctima de constantes maltratos por parte de este sujeto, quien era su pareja sentimental. La uniformada adscrita a la Policía Metropolitana de Bogotá denunció estos hechos de violencia y había solicitado un traslado para proteger su vida y la de su hijo menor de edad. Que usted la había golpeado, que había sido por celos, que llevaba una convivencia con usted de 2 años y que tenía unas afectaciones emocionales y psicológicas por esta situación. En ese momento pues se evaluó, la víctima pues se encontraba en un riesgo extremo. Una vez cometido el crimen, el hombre huye del lugar junto con un menor de edad, hijo de la hoy víctima. Según se logró establecer, el presunto feminicida respondía a los mensajes de texto que la familia de la mujer le enviaba, esto como una manera de distraer la atención de las personas interesadas en conocer sobre la suerte de la patrullera. El sujeto no aceptó los cargos, sin embargo, la fiscal, mediante el material probatorio que da cuenta de las agresiones físicas y psicológicas, le imputó al presunto capturado feminicidio agravado y fue enviado a un centro penitenciario.